Aquí se inicia El Ciudadano TV. Reportajes. Noticias. Entrevistas. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. El 10 de agosto de 1809, en esta parte del mundo, se daba el primer grito de la independencia de la corona española. 203 años después, son otros los agentes externos que han amenazado con vulnerar nuestra soberanía. Sin embargo, un gobierno les hizo frente con políticas económicas alejadas de los intereses de ciertos organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Un gobierno que ha priorizado la inversión social por sobre el pago de la deuda externa, que ha logrado reducir el índice de la pobreza extrema a menos del 10%. Logros que nos hacen creer que en el Ecuador se está forjando la segunda y definitiva independencia. Aquí iniciamos. Para hablar del camino recorrido por la Revolución Ciudadana a lo largo de estos 5 años, nos acompañan en este set la ministra coordinadora de la política Betty Tola, especialista en población y desarrollo local por la Universidad de Cuenca y diplomado de género en políticas públicas por la Flaxo Argentina. Santiago León, ministro coordinador de la producción, empleo y competitividad, economista con mención de gestión empresarial y pública, graduado en la Escuela Politécnica del Litoral. Además, continuó sus estudios en la Universidad de Nueva Orleans. Fue designado también gerente general de la Aduana del Ecuador. También está con nosotros María Fernanda Espinosa, ministra coordinadora de Patrimonio, experta en gestión ambiental, ciencias sociales, antropología, estudios culturales, entre otras especialidades. Entre los cargos que ha desempeñado se destacan como embajadora del Ecuador ante las Naciones Unidas y ministra de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración. Ministros, gracias por atender al ciudadano. Bienvenido, ministra Espinosa. Usted, en estos 5 años, ¿qué es lo que más resalta dentro de su manejo, dentro de su campo y en lo que tiene que ver con el eje fundamental del gobierno? Bueno, yo diría que el país que tenemos ahora es un país distinto. Es un país marcado por la esperanza, por el sentido de futuro, por la dignidad y por ese sentido de que los sueños pueden hacerse realidad. Desde el ámbito patrimonial yo pienso que hemos transformado la mirada a las políticas públicas y la intervención del rescate y recuperación de los patrimonios. Ahora los patrimonios son de acceso público, son propiedad de los ciudadanos y ciudadanas en todos los ámbitos, desde nuestro patrimonio natural, donde entrar a un área protegida ahora es gratuito. El Ecuador es un país que tiene el 20% de su territorio destinado a áreas naturales protegidas. Hemos revertido esa deforestación que estaba realmente poniendo en grave riesgo a nuestros ecosistemas a través del programa Sociobosque. Hemos recuperado más de 120 edificios emblemáticos patrimoniales en las 24 provincias del país. Hemos casi concluido la recuperación de nuestro tren alfarista que ha servido ahora de vehículo para pasear a los ecuatorianos y a los extranjeros. En más de 300.000 personas han hecho uso de nuestro tren. estaremos inaugurando la ruta completa Durán-Quito al fin del año 2012. En fin, yo creo que el país es otro. Los derechos culturales han sido plenamente respetados. Acabamos de estar en Ginebra presentando el informe nacional de las acciones del Ecuador para luchar y combatir el racismo y la discriminación. El Ecuador ha sido felicitado por sus iniciativas, por ejemplo, por nuestra política de refugio, de ser un país de brazos abiertos para los extranjeros y las extranjeras. En fin, yo creo que estamos caminando a paso firme. Es mucho lo que corresponde todavía hacer. Nuestra red de 24 ciudades patrimoniales son patrimoniales no solamente porque tienen edificios patrimoniales y son coloniales, sino porque también son ciudades que promueven la participación, la inclusión, la equidad, que combaten el racismo, que tienen un manejo
ambiental adecuado, y esa red de 24 ciudades por decisión del presidente se elevará a 72 ciudades. Es decir, le estamos cambiando el rostro a la patria entera y estamos garantizando que sean los ciudadanos y las ciudadanas las propietarias de los patrimonios que tiene el Ecuador. A lo largo de este programa estaremos enfatizando y puntualizando varios aspectos que tienen que ver justamente con el manejo de esta cartera de Estado. Ministro León, bienvenido al Ciudadano, y también quisiera que usted destaque los elementos fundamentales de este manejo que tiene que ver con la economía, con la producción en el país. Por supuesto. Bueno, primero debo empezar coincidiendo plenamente con María Fernanda. Tenemos un país totalmente diferente al que encontramos y empezamos incluso rompiendo algunos mitos. Nuestra principal preocupación en el ámbito productivo no ha sido los indicadores macroeconómicos. Nuestra principal preocupación justamente es el ciudadano. Estamos transformando el sistema productivo en eso. ¿Cuál es el fin último de la producción? ¿Cuál es el fin último de todo el sector productivo? Es el ser humano, es el centro, es lo más importante. Recordemos que antes el modelo iba encaminado a que lo más importante era el capital. Es decir, no nos sorprendía el pago de intereses, intereses muy elevados, no nos sorprendía los alquileres, los impuestos, etcétera, pero sí, pensar en incrementar un salario mínimo era casi que irse en contra de la competitividad del país. Hoy, con el nuevo sistema, con todo lo que estamos haciendo, estamos demostrando que el país puede ser competitivo, mejorando el sistema, pero también fortaleciendo el recurso humano, que es lo más importante. Ahora ya estamos hablando de salarios mínimos dignos. De hecho, incorporamos dentro de la legislación lo que es el salario digno. Es decir, no se puede tener utilidad. El capital no puede tener utilidad si primero no todos los trabajadores tienen un acceso a una vida digna, a tener los recursos suficientes para alimentar a su familia, para educar a sus hijos, para construir un presente y un futuro mejor para cada uno de los ecuatorianos, que finalmente es lo que más nos importa. Y como consecuencia de estos modelos que estamos siguiendo, también hemos tenido un crecimiento económico muy interesante. Por ejemplo, estamos bajando nuestra dependencia del petróleo. Es verdad, seguimos siendo un país petrolero, pero la importancia la importancia relativa del petróleo en nuestra economía cada vez es menor. Tal es así que nuestra tasa de crecimiento en el sector productivo no petrolero ha llegado el año pasado al 8.8%, es decir, un crecimiento histórico que ya viene arrastrándose desde el 2009, es decir, no ha sido una coincidencia o ha sido un golpe de suerte, es decir, es una consecuencia de todo el trabajo que estamos haciendo. Sin embargo, varios analistas económicos justamente que no comparten la línea del gobierno insisten que el Ecuador depende exclusivamente del petróleo y de la poca incidencia que puede tener un acuerdo de libre comercio, entre otros con Estados Unidos. No, eso es una falacia. Si revisamos las cifras lo podemos decir claramente. Los 2 últimos años hemos crecido en exportaciones no petroleras en un 20%. E incluso en las exportaciones de bienes industrializados y semi-industrializados el crecimiento ha sido del 160%. Hemos llegado casi a los 5.000 millones de dólares. Obviamente, no podemos discutir, falta muchísimo por hacer. Estamos muy empeñados en hacer una transformación total a la matriz productiva. Pero los avances son innegables y sobre todo el bienestar de la gente es innegable. Solo si nosotros revisamos, cuando recién empezó este gobierno, los salarios que recibían las familias alcanzaban aproximadamente al 60% de la canasta básica. Hoy en día está en el 93% y el próximo año con mucha seguridad le puedo decir que alcanzará el 100%. Es decir, estamos moviendo el sistema productivo, pero también apalancado en las personas, que es lo más importante. Yo creo que el país no va a cambiar si es que no tenemos una clase trabajadora capacitada, una clase trabajadora que tenga un salario digno, una clase trabajadora que tenga ingresos familiares suficientes, que también dinamice la economía del país, porque eso ha sido clave también para el crecimiento económico. Los hogares tienen más ingresos, por ende consumen más, y al consumir más se mueve mucho más la economía. Y antes la situación era diferente. Sin duda los salarios en el Ecuador eran muy bajos y no había alguna manera de poder compensar el gran esfuerzo que hacen diversos sectores de la producción en el país. Nos acompaña, como habíamos dicho anteriormente, también la ministra coordinadora de la política, Betty Tola. Bienvenida al Ciudadano. Uno de los aspectos fundamentales que reconocen propios y extraños es la estabilidad política que vive el Ecuador en los últimos años. No sucede lo que pasaba antes, en que en pocos años teníamos muchos presidentes y había una situación política bastante compleja. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales para lograr esta estabilidad política fundamental en el país?
Bueno, yo insisto también en coincidir que estamos en otro momento en la historia ecuatoriana, estamos viviendo un país en donde la esperanza es un signo que está presente en todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Y quizás ahí el recuperar la gestión política desde una perspectiva de, sobre todo, de recuperar el valor de la palabra, yo creo que ha sido un cambio enormemente significativo. Dejamos atrás esa poca credibilidad que los políticos tenían frente a la ciudadanía justamente por haber incumplido permanentemente sus ofertas de campaña, por haber jugado con la esperanza de los ecuatorianos y ecuatorianas. Hoy tenemos un gobierno que ha recuperado el valor de la palabra al cumplir con sus compromisos y quizás ahí reside un elemento fundamental de esta estabilidad que hemos tenido en estos años. Se cumple lo que se dice, lo que se promete. Se cumple lo que se propone, se cumple lo que se dice, se hace partícipes a todos los ecuatorianos de lo que se dice, pero también creo que es otro elemento que es muy importante de la estabilidad, es que vamos cumpliendo las más caras aspiraciones del pueblo ecuatoriano. Creo que esos tres elementos permiten justamente que tengamos la estabilidad que hoy tenemos. Y creo yo que elementos como el diálogo han sido parte central y fundante de esta nueva gestión de la política. Hemos generado diversos espacios de diálogo, por ejemplo, con los gobiernos autónomos descentralizados. Asumimos que la posibilidad cierta de hacer real el buen vivir pasa por un esfuerzo mancomunado entre las juntas parroquiales, los municipios y los consejos provinciales. Pero, ministra, también ha habido algunos sectores que se sienten excluidos y se llaman perseguidos inclusive, como los mismos sectores indígenas, los sectores que ahora pertenecen a la otra izquierda que antes eran parte del gobierno. Mire, yo creo que esta propuesta que estamos trabajando de diálogo y de espacios de deliberación permanentes también han tocado a sectores como el movimiento indígena, el movimiento campesino, las organizaciones de mujeres. Hemos establecido mecanismos tan importantes como el gabinete que desarrollamos entre las organizaciones sociales y el presidente. Hemos establecido en todos los ministerios consejos ciudadanos sectoriales que permiten una interlocución permanente entre los ministros, las ministras y los ciudadanos y ciudadanas respecto a la política, respecto a las prioridades presupuestarias. Hemos establecido también espacios de diálogo en cada uno de los territorios. Hemos puesto especial énfasis en la Amazonía. Desde esa perspectiva hemos trabajado y el día de ayer estuvimos también fortaleciendo la relación con las federaciones quichuas de Napo. Hemos trabajado una relación muy fructífera con la Federación Indígena Achuar de Zamora, de Morona. Es decir, estamos construyendo un gobierno que se junta, que se relaciona permanentemente con la ciudadanía. Y quizás ese es uno de los componentes más importantes que tenemos, porque tenemos, aparte de eso, un apoyo enorme del pueblo ecuatoriano, pero ese apoyo se concreta también en espacios de interlocución con los distintos sectores que hacen la sociedad ecuatoriana. Y vamos a revisar más adelante justamente lo que significa esta relación que se mantiene con diferentes sectores. Ministra Espinosa, uno de los temas importantes en su gestión y la gestión del gobierno en general tiene que ver con el Yasuní ITT, esta propuesta que lleva adelante el gobierno nacional, pero que para algunos críticos no está caminando como debía haber sido. Y ha pasado mucho tiempo, ha habido algunas prórrogas y no existe ya, digamos, una definición al respecto. ¿Cuál es el futuro mismo del Yasuní? ¿Cómo evalúa el tiempo recorrido durante estos meses, estos años, desde que el Ecuador conceptualizó esta novedosa propuesta que todavía tiene resistencia en algunos sectores del mundo? Bueno, yo creo que realmente esta iniciativa ha cumplido su propósito. El propósito de la iniciativa era cambiar la narrativa y las formas de negociar a nivel internacional temas tan importantes como el cambio climático, como la corresponsabilidad para conservar nuestra biodiversidad y como la garantía de los derechos de los pueblos indígenas, en particular de los pueblos en aislamiento voluntario. Nosotros hemos logrado cambiar el tema, por ejemplo, de la relación filantrópica por una relación de corresponsabilidad para mantener los bienes públicos globales. Hemos cambiado el concepto de cooperación por uno de corresponsabilidad. Hemos logrado posicionar esta iniciativa del Ecuador como la única iniciativa concreta y real de un país en desarrollo que depende del petróleo, pero que tiene por sobre los intereses nacionales incluso una responsabilidad con un fenómeno que está azotando al planeta, que es el cambio climático. ¿Pero sigue teniendo ¿Cuánto futuro? tenemos? Por supuesto que sí, es una iniciativa que es ahora ya conocida en todos los continentes del mundo, que es parte del debate y la negociación internacional, pero lo que es más importante, que es un proyecto,
una iniciativa sobre la cual existe una gran adhesión ciudadana. La última encuesta que se hizo, y no la hicimos nosotros, revela que 85% de los ecuatorianos, me parece que incluso 86%, apoyan la iniciativa Yasuní Tete y están dispuestos a hacer ese sacrificio que está haciendo el Ecuador al dejar de percibir al menos 7.000 millones de dólares, que es el petróleo que está ahí bajo tierra. Y lo hacen porque los ecuatorianos somos generosos, porque tenemos un sentido de futuro y porque además queremos aportar a combatir uno de los mayores flagelos, que es el cambio climático, que ha alterado nuestras economías, nuestra seguridad alimentaria, nuestra seguridad humana, ¿no? Ahora vemos, por ejemplo, ya en el Ecuador cuánto nos ha tocado invertir para hacerle frente al fenómeno de la niña que tuvimos este año. Así es que yo creo que la iniciativa Viento en Popa sigue siendo la única respuesta real y concreta de un país para enfrentar el cambio climático, y sigue además ganando adhesiones. Pese a que en este momento, en estas circunstancias, la Europa está atravesando una crisis bastante compleja, bastante severa, al igual que los Estados Unidos. ¿Se mantiene el plan original entonces? Por supuesto, hasta que el presidente, que es la única persona que tiene que tomar una decisión final sobre esto, pero evidentemente estamos jugando en nuestra estrategia con la realidad financiera internacional, con lo que está pasando en Europa. Estamos apuntando con gran fuerza al sector privado, a la sociedad civil organizada del mundo, que es la que finalmente es quien está incrementando el fondo multilateral que está siendo administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Curiosamente, el fondo que crece con más rapidez es el fondo ecuatoriano, que está administrado por la Corporación Financiera Nacional. Es increíble el nivel de conciencia, de sensibilidad y de compromiso de los ecuatorianos y ecuatorianas con la iniciativa Yasuní Tete. Es momento de hacer una pausa, pero antes queremos mostrar un video que recoge la política salarial que ha impulsado este gobierno, con el objetivo de dar a la relación capital-trabajo un enfoque dirigido al desarrollo de los trabajadores, a la justicia laboral, sustentada en una estructura integral, sostenible y con una base jurídica y legal adecuada. Margot Robayo se ha desempeñado toda su vida como empleada doméstica. Cuando comenzó, su trabajo no era reconocido. Ganaba menos del salario básico unificado, no era afiliada al IES y, por tanto, no contaba con ningún beneficio de ley. Empecé a trabajar hace 8 años, ganando $115 y no estaba afiliada al IES. Y cuando mis niños se enfermaban, les llevaba al centro médico y tenía que gastar yo. Y cuando yo me enfermaba, igual tenía que hacer los gastos yo. Y no nos alcanzaba y tenía que trabajar a veces en otros lados, los sábados, para sacar algo más para que nos alcance. Tomemos en cuenta el año 2000, cuando se produce la dolarización de la economía ecuatoriana. El salario mínimo vital que existía al año 2000 equivalía a $4, algo que hoy no concebiríamos. De tal manera que desde el 2000 para acá, sin duda el salario ha aumentado, pero nunca antes del año 2007 hubo un empeño político por solucionar el tema del salario a fin de que los trabajadores cuenten con un salario efectivamente digno. El esposo de Margot labora como mensajero en una empresa de seguros. Ambos gozan de los beneficios que establece la ley para todos los trabajadores y ganan individualmente el salario básico unificado, que asciende a $292. El gobierno de la Revolución Ciudadana estableció el salario digno mensual, cuyo objetivo es cubrir las necesidades básicas del trabajador y de su familia. Se calcula dividiendo el costo de la canasta básica familiar, que para el año 2011 fue de $561, dividido para el número de personas que generan ingresos en un mismo hogar. Esto es un promedio de 1.6 personas por hogar. En casos excepcionales en el que un empleador no cuente con los recursos económicos suficientes como para pagar el nuevo salario básico unificado, es posible llegar a un acuerdo con su trabajadora para que le siga pagando el salario del año anterior, siempre y cuando la trabajadora labore menos de las 8 horas diarias, suscriba un nuevo contrato de jornada parcial permanente y lo registre en el Ministerio de Relaciones Laborales.
Con esto se evita la explotación laboral. El salario básico unificado, sumado a la 13ª y 14ª remuneraciones, fondos de reserva si fuere del caso, e ingresos económicos complementarios, conforme lo dispone el Código Orgánico de la Producción, está próximo a alcanzar el salario digno de $350, mismo que gracias a la política salarial del gobierno de la Revolución Ciudadana, la gran mayoría de trabajadores ya lo está percibiendo. Ahora estamos ganando el sueldo básico los dos. Sí, ya estoy asegurada y con el sueldo de él y el mío ya nos alcanza para ir al mercado, nos alcanza para los niños, para darles un mejor estilo. Uno no se llega a imaginar lo que está sucediendo en estos momentos en España, en donde hay un ajuste muy pero muy radical, en donde se han tomado medidas que no ha tomado este gobierno, es decir, medidas apegadas al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a créditos que van directamente a la banca y que tiene que pagar realmente el pueblo español. Algo parecido sucedió en el Ecuador hace algunos años, en el año 2000, en donde un poco antes que caiga el gobierno de Maguad se tomaron esas medidas y los resultados obviamente son los que conoció el país. ¿Qué diferencia en la crisis que hubo, que todavía existe, económica mundial, y que tomó el gobierno ciertas medidas definitivas a lo que ha sucedido en España, a lo que está tomando como medidas fundamentales el gobierno español? Bueno, realmente hay diferencias radicales. Insistimos que para nosotros lo más importante siempre va a ser el ser humano. Entonces todas las medidas que tomemos y sigamos tomando va a ser encaminadas así. Muchas veces hay que hacer sacrificios, pero nunca que el sacrificio sea al ciudadano o a la ciudadana. Por ejemplo, recortes salariales es impensable. Nosotros hemos alcanzado mejores niveles de competitividad sin disminuir el salario, más vale la calidad del empleo se ha incrementado. Por ejemplo, ¿queremos darle mayor competitividad a las empresas? Por supuesto, sacamos el 10% de recargo que tenían en las tarifas eléctricas para electrificación rural. Eliminamos el ICE a las telecomunicaciones. Hemos bajado incluso el impuesto a la renta. Recordemos que está en 25 y vamos año por año bajando un punto hasta llegar al 22%. Por otro lado, en tema de política comercial, por ejemplo, disminuimos los aranceles a materia prima y bienes de capital. Cuando entró este gobierno, habían entre 300 y 400 partidas arancelarias en 0%. En la actualidad son ya casi 3.000 partidas arancelarias. Es decir, damos un fomento al sector productivo, porque estamos conscientes y de acuerdo que el país va a salir adelante. Los incentivos a la empresa. Por supuesto, porque estamos conscientes y de acuerdo que el país sale adelante no solo desde lo público. Debemos trabajar en conjunto sector público y sector privado. Pero de nuevo, siempre teniendo en cuenta que lo más importante es el ser humano. Entonces, lo que hacemos el sistema mucho más competitivo, pero también que la mano de obra sea valorada, porque finalmente es el fin último y fundamental de todos los sistemas productivos. Y creo que los resultados están a la vista. El crecimiento en los incrementos salariales están a la vista. El crecimiento en el sector productivo está a la vista. Por ejemplo, por darle un caso, en el sector turístico. En el sector turístico hemos crecido en un 9%. Es decir, cuando el promedio mundial está en un 4%, en el Ecuador estamos creciendo un 9%. Es decir, le estamos dando un especial énfasis a un sector muy importante para la economía, que además es un generador de empleo muy importante. Son 85.000 personas las que se emplean en este sector. Son 20.000 establecimientos entre pequeños y medianos. Por supuesto que nos interesan que hayan grandes empresas y sean productivas, pero nuestra principal apuesta son a los pequeños y medianos productores, a las asociaciones, a la economía popular y solidaria. Ahora, porque esas empresas son, además de generadoras de empleo, también garantizan que la riqueza del país se quede en el país, se quede aquí, es mucho más redistributiva y alcanzamos un bienestar para todos los ciudadanos. Pero, ministro, es importante también que venga la inversión extranjera. Es importante porque, sin duda alguna, abre la posibilidad de mayor empleo, de mayores recursos que se quedan en el país, y en eso, según los sectores de oposición, el Ecuador no ha tenido mayor beneficio. A ver, yo creo que hay que ir también derrumbando esos mitos. Lo importante es que haya inversión. Extranjera, nacional, no importa. Lo importante es que haya inversión. Es como cuando usted construye su casa. ¿A usted qué le importa? Que el banco le preste la plata, el banco sea de Guayaquil, sea de Quito o sea de Colombia. Lo importante es que usted tenga los recursos para construir su casa. Entonces, si bien es cierto, la inversión extranjera es importante, pero es cuando no hay recursos en el país. En este momento hay recursos en el país, hay mucho dinero de ecuatorianos que estaba afuera. Y justamente lo que estamos proponiendo con estas políticas es que ese dinero entre. Y si luego de eso viene inversión extranjera, por supuesto, bienvenida, nos interesa. Pero lo importante es que haya inversión. En el país tenemos muchas potencialidades que no se han explotado todavía. Y eso se explota con inversión. Por un lado, la inversión pública, que está haciendo muy favorable.
laborales. Solo en el sector productivo este gobierno ha invertido 10.000 millones de dólares aproximadamente, es decir, una inversión importante. Y es una inversión complementaria a la inversión privada. No es que la inversión pública que nosotros estamos haciendo está ahuyentando la inversión privada, todo lo contrario. Si nosotros invertimos, poniendo ejemplos específicos, en carreteras, en puertos, en aeropuertos, claro, la empresa privada también dice, bueno, ahora como ya tengo por dónde sacar mis productos, ya tengo cómo conectarme y exportar hacia el mundo, bueno, yo también entonces me animo a invertir. Si el Estado está invirtiendo en hidroeléctricas para tener una energía mucho más barata, yo como industrial digo, bueno, también me animo a invertir porque voy a tener energía mucho más barata. Si el Estado está invirtiendo en educación, en capacitación del personal, yo me animo también a invertir porque voy a tener recurso humano con quien trabajar. Es decir, son inversiones plenamente complementarias y eso es lo que realmente apuntala el desarrollo del país y en lo que estamos avanzando. En cuanto al manejo de la política, como ya habíamos dicho anteriormente, el momento en que el Ecuador aprueba una constitución diferente, garantista, sin duda las cosas cambian en el país, pero el manejo del bloque dentro de la Asamblea también ha sido en momentos determinados un dolor de cabeza para el gobierno. En esta circunstancia, en la evaluación de los 5 años, en cuanto al manejo del bloque de país y ya un poco mirando lo que va a suceder más adelante, ¿cómo usted evalúa? Mire, yo creo que parte de la historia que dejamos de atrás mostraba una relación de chantaje permanente desde la función legislativa a la función ejecutiva. Esa fue la tónica, los cenicerazos eran pan de cada día. Yo creo que hoy la relación que tenemos entre el Ejecutivo y el Legislativo es de otra naturaleza. Tenemos un bloque parlamentario del Movimiento País que comparte un proyecto político y tiene una enorme responsabilidad de cara a hacer realidad la norma constitucional. Y ese me parece que es la característica de la relación. Si uno mira, por ejemplo, las estadísticas, a finales del 2005, la credibilidad que el entonces Congreso Nacional tenía frente a la ciudadanía no pasaba el 4%. Este momento, hacia mayo del 2012, tenemos una credibilidad que supera el 35-36%. Es decir, solo ese hecho nos muestra que hemos generado otro tipo de relacionamiento entre las instituciones y entre dos instituciones tan importantes para la vida democrática del país como es la función legislativa y la función ejecutiva. Creo que ese es un elemento importante. Creo que el otro elemento que ha sido interesante en estos años de relación ha sido cómo hemos ido dando vida a lo que manda la norma constitucional, es decir, la aprobación de leyes tan importantes como la Ley de Economía Popular y Solidaria, la Ley de Educación Superior, la Ley de Educación Intercultural. Como muestra, aparte están otras leyes sumamente importantes que nos han permitido ya que en los años posteriores a la aprobación de la norma constitucional podamos realmente ir avanzando en que esa norma pueda ser parte de la cotidianidad de los ecuatorianos y ecuatorianas. Y creo que también es importante resaltar que durante estos años y a partir de la norma constitucional, el Ecuador diseñó otra institucionalidad. Recordemos que tenemos hoy 5 funciones del Estado. Antaño teníamos 3 funciones del Estado. Desde esa definición constitucional, yo creo que en este momento ya estamos cerrando la transición institucional. Prácticamente todas las otras funciones del Estado, la función electoral, tanto en el Consejo Nacional Electoral cuanto en el Tribunal Contencioso Electoral, están constituidas. Todo lo que hace referencia a la función de transparencia y control social, que incluye el Consejo de Participación Ciudadana y todas las superintendencias, está constituida. Estamos cerrando la transición institucional con el proceso de selección de los nuevos miembros de la Corte Constitucional. Creo que eso da cuenta de un horizonte distinto y de una forma distinta de constitución de estos organismos. Hoy son y tienen como punto de partida con concursos de oposición y mérito y no solo un reparto entre las fuerzas políticas como era la historia de antaño. Creo que ese es un elemento también importante de cara a cómo se va consolidando la institucionalidad democrática que se definió en la norma constitucional. Ministra Espinosa, el presidente de la República en sus diferentes evaluaciones ha hablado sin duda de las inversiones en todo sentido, en lo social, en lo económico, en los cambios políticos, en lo fundamental que significa una estabilidad en el Ecuador. Pero ha dicho que quizás el mayor logro es que los ecuatorianos han recuperado el autoestima. Ese puede ser el mayor logro, que el mismo presidente lo ha mencionado de manera reiterada. Y esto va, sin lugar a dudas, un poco de la mano con lo que significa este gran trabajo que se hace en torno a la recuperación del patrimonio. Es decir, que el ecuatoriano se siente orgulloso de tener lo que tiene, lo que ve, la historia que tuvo y la historia que está construyendo. ¿Cómo analiza usted esta perspectiva? Bueno, sin duda la recuperación de la autoestima, el sentido de pertenencia
a un proyecto nacional y en nuestro caso plurinacional no tiene precio, pero tiene un valor incalculable. De todas maneras, para hacer lo que hemos hecho, ¿no?, que es recuperar el patrimonio físico, pero también el patrimonio inmaterial del Ecuador, ¿no?, se requiere invertir. Y lo que hemos invertido es alrededor de 1.700 millones de dólares en estos años para la recuperación del patrimonio. Esto no es un tema menor, es alrededor de 15 veces más de lo que se invirtió en el periodo 2000-2006, por ejemplo. Yo creo que esto no tiene precedente en la historia. Se ha creado el sector patrimonial como un sector generador de política pública. ¿Y esto por qué? Hay estos intangibles, invalorables, como la dignidad, el sentido de esperanza y de pertenencia a una patria, el orgullo de ser ecuatorianos, que pasa desde por los 36 atletas que están ahora orgullosos de llevar la bandera ecuatoriana en las Olimpiadas. Pero eso tampoco ocurre solamente en la retórica, en la narrativa. Más de 60 millones de dólares han sido invertidos para tratar a nuestros deportistas de élite como lo que son, héroes nacionales, ejemplo de disciplina, ejemplo de excelencia, es decir, a todo esta gran tarea nacional de recuperar nuestra memoria histórica y nuestros patrimonios tienen que venir acompañados de inversión pública. Y eso ha sido priorizado. Por ejemplo, para recuperar Guayaquil como un modelo de ciudad para todos y todas, como un modelo de ciudad para vivir bien en Guayaquil, la inversión solamente en Guayaquil patrimonial es de más de 400 millones de dólares, ¿no? Más la Universidad de las Artes, más la recuperación de los barrios patrimoniales de Guayaquil, solo por poner un ejemplo. Sin embargo, ese reconocimiento viene muy poco de parte del gobierno local. Allá se habla de un modelo de gestión llevado adelante por los socialcristianos desde hace varios años, que contrasta con la visión que tiene el gobierno. Ese modelo de recuperación urbana en Guayaquil yo creo que ya está probando tener límites y límites profundos, porque ha excluido a la mayor parte de guayaquileños y guayaquileñas. Nuestra idea es que Guayaquil sea pensada como una ciudad de vida, pero para todos y todas, con espacios verdes, con lugares de recreación. Guayaquil es una ciudad histórica y rebelde por naturaleza, y eso es lo que estamos intentando recuperar, ya digo, no solamente en la retórica, sino entre Guayaquil ecológico, Ciudad de las Artes y Guayaquil patrimonial estamos hablando de una inversión de más de 600 millones de dólares, igual de lo que estamos haciendo de la mano con el municipio de Quito en Quito. La recuperación integral del centro histórico en Quito va a requerir de una inversión de más de 600 millones de dólares. ¿Qué va a significar esta recuperación integral del centro histórico? Bueno, realmente una recuperación en temas de seguridad, en temas de movilidad, en temas de recuperación del patrimonio edificado de la ciudad de Quito, incentivos y bonos para la vivienda privada, para hacer que la gente sea un privilegio vivir en el centro histórico de Quito, una reorganización urbana de la mano con el municipio, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Patrimonio, y lo que vamos a hacer en Quito lo vamos a hacer en 72 ciudades del país. ¿Por qué? Porque ese proceso genera empleo, genera bienestar, emprendimientos patrimoniales. El ministro León señaló con claridad la importancia y el porvenir que tiene el sector turístico. Lo que estamos haciendo en el fondo es crear destinos turísticos, fortalecer los destinos turísticos y al hacer eso recuperar la dignidad, la memoria y los patrimonios para todos los ecuatorianos y las ecuatorianas. Y eso lleva además un valor de inversión que es tremendamente importante. Si vale 600 millones de dólares recuperar el centro histórico, pues valdrá más de 700 millones de dólares recuperar la belleza, la estética y el espacio público en 72 ciudades del Ecuador, y es una decisión que la acaba de tomar hace pocas semanas el presidente. Lo que hemos caminado es muchísimo, pero quizá lo que nos falta es mucho más. Yo digo que la dignidad, la identidad y la patria tienen un valor inconmensurable que acompaña al gran esfuerzo que hemos hecho en materia social, política, económica, en la transformación total de nuestra matriz productiva, donde el turismo y el patrimonio tienen un lugar. Seguiremos abordando otros temas en esta evaluación de los 5 años de la Revolución Ciudadana. Antes vamos, después de la pausa, a presentarles un video, ejemplo de la revolución educativa que se ha gestado en los últimos años. Veamos este reportaje de la comunidad de Siksik
allá en Azuay, en donde se gesta el primer distrito educativo piloto, que constituye un modelo de desconcentración del Ministerio de Educación para optimizar la administración del sistema educativo del país mediante zonas geográficas. Antes las aulas eran rayadas las paredes, los pizarrones ya rotitos, era con mucho polvo y suciedad. La escuela estaba un poco despintada. El patio aquí era así con hierbas. Eran unas aulitas aquí al frente, ya yendo a caerse, ya estaban en malas condiciones. Queremos construir una educación con calidad, equidad y calidez. Trabajamos para cambiar el sistema. La desconcentración lo que hace es permitir que las personas dentro del lugar o cerca del lugar donde viven puedan tener el servicio con menor costo y con menor utilización también de tiempo y de dinero. La gente de SIGSIG dio una muestra de unión y compromiso. Aquí existen las condiciones necesarias para que el primer distrito educativo se convierta en una realidad. Conjuntamente con los funcionarios, con los supervisores, con los docentes, hacer este trabajo conjuntamente para hacer una minga por la educación. La minga es venir a trabajar juntos, unidos, hacer todo el trabajo, todo el día entero. Cientos de manos se unieron a esta cruzada y se beneficiaron 64 escuelas y colegios que conforman el primer distrito educativo del Ecuador. La escuela tiene que estar realmente, ser el lugar más bonito de la ciudad. Aquel lugar donde nuestros estudiantes puedan vivir en un entorno agradable, que el proceso educativo se desarrolle en un lugar alegre, en un lugar armónico. Yo me siento feliz con mis 3 hijos que tengo y que vienen a estudiar en esta escuela. La escuela es importante para que aprendamos nosotros a valorar, a respetar, a cuidar. Estoy muy contenta porque se ve bonita la escuela, porque antes no hubo esto. Una sorpresa encontrarle a la escuelita tan bonita. Sí, pintadita, todo, bonita la escuelita. El futuro de la educación es una educación participativa, una educación en que todos nos sentamos incluidos, en que aquellas personas que no tuvieron en su momento el servicio educativo a su disposición sientan que esta es una época distinta en la que sí van a tener esa posibilidad, en la que definitivamente van a tener la posibilidad de ser incluidos y que el rezago educativo cierre su brecha definitivamente. El ministro León hace poco ha mencionado que la inversión que lleva adelante el Estado es fundamental. No recuerdo yo en qué gobierno se ha dado tanta inversión o en qué gobiernos en América Latina se ha dado tanta inversión. Es decir, que el motor de la producción, del desarrollo es el Estado. Cuando antes el Estado se quería privatizar o se lo dejaba a un lado para que el sector privado tome todo el protagonismo. ¿Usted cómo mira y hasta dónde va a seguir este modelo en donde el Estado invierta sus recursos en todas las áreas, social, económica, etcétera, para el bienestar de los ciudadanos? Bueno, insistimos, la inversión es motor fundamental para el desarrollo de los países, se necesita infraestructura pública. Creo que lastimosamente a América Latina se nos condenó con ciertos preceptos totalmente equivocados donde lo público era malo, lo público era ineficiente, lo público era feo. Dentro de parte de toda esta recuperación que hemos conversado, es todo pero es que dentro de toda esta recuperación también está eso. De hecho, yo añadiría un poco más. No solo que en el Ecuador ya tenemos esperanza, sino que ya tenemos cierto estándar. Yo creo que ya la ciudadanía no va a permitir que ese estándar baje. Ya la ciudadanía está acostumbrada a buenas carreteras, está acostumbrada a que un hospital lo atiendan, está acostumbrada a que se lo afile el
Seguro Social, está acostumbrada a que le den un crédito hipotecario en buenas condiciones. Eso ya no puede bajar, no importa ya el gobierno que venga. Ya como ecuatorianos nos acostumbramos a que somos dignos de recibir un buen trato desde lo público y que tenemos derechos que deben ser cumplidos por cualquier gobierno que venga. Y eso es importante, eso es fundamental. Quizás es uno de los grandes avances y quizás el mayor avance, la esperanza y la dignificación de que ya sentimos todos los ecuatorianos, que ya exigimos. Ya no es una prebenda, ya no es un regalo de que si Dios quiere y nos dan una pastilla en un hospital, o si Dios quiere y tengo la oportunidad de mandar a mi hijo a la escuela. No, ya es un derecho que los ecuatorianos debemos exigir. Claro, también hay limitaciones y deficiencias en algunos sectores públicos. Por supuesto, tampoco somos magos, no se pueden hacer las cosas de la noche a la mañana. Sin embargo, creo que el avance es indiscutible. O sea, ya que el ecuatoriano sienta que estos son derechos y no prebendas ni regalos, es un avance fundamental y es porque se ha invertido. María Fernanda lo ha manifestado bastante bien, toda la inversión que hemos hecho en algunos sectores. Nos podríamos quedar hasta mañana conversando de toda la inversión en educación, en salud, en vivienda, etcétera. Y creo que, de nuevo, ¿no? Eso nos ha llevado a una senda de crecimiento, no solo económico, sino también del orgullo nacional, que es irreversible. La pregunta también es ¿hasta cuándo va a avanzar este modelo de gestión en donde el Estado ecuatoriano es el protagonista y es el principal inversor? Es que yo no creo que es un modelo en el cual se prime la inversión pública. La inversión pública hace lo que tiene que hacer. Una carretera jamás lo va a hacer el sector privado, lo tiene que hacer el Estado. Que efectivamente el constructor es el sector privado porque se lo contrata, pero quien tiene que hacer esa inversión es el sector público. Hay muchas inversiones que tienen que venir desde lo público porque benefician a todos y son bienes públicos. Es decir, que todos vamos a tener acceso. Entonces eso no puede detener. Mientras más invierte en este tipo de cosas, somos mucho más competitivos y atrae mucha más inversión. Atrae mucha más inversión en el sector privado. Nos hace mucho más productivos, nos permite generar más empleo, nos permite generar mucho más oportunidades. Entonces, pensar en cambiar el modelo es absurdo. ¿Que hay muchísimas cosas que mejorar? Por supuesto que hay muchísimas cosas que mejorar. ¿Hay muchísimo por recorrer? Por supuesto. Sin embargo, creo que estamos en el camino correcto. Creo que el camino que nos hemos trazado es el adecuado y es el que realmente nos va a llevar a tener un Ecuador de progreso en el cual todos alcancemos lo que queremos, que es el buen vivir. En estos 5 años, otro cambio fundamental, sin duda, es el manejo de la justicia. Una justicia que siempre estuvo comprometida con los partidos políticos, con el sector económico, los sectores inclusive de otro nivel, pero que siempre estuvo comprometida. Ahora la cosa es diferente, cambios fundamentales en donde el pueblo ecuatoriano ha sido actor a través de la consulta. ¿Qué elementos usted determina para que la justicia sea diferente en el Ecuador? Yo diría que el primer elemento es que ahora sí es una justicia independiente, porque en el pasado teníamos una justicia que se decía independiente, sin embargo era una justicia totalmente dependiente de los poderes fácticos y sobre todo de los grandes poderes económicos. Miles de juicios nos dan cuenta de ello, juicios que eran fallados a favor de ciertos sectores, con familias y nombres y apellidos que todos conocemos. Creo que ese es parte de la historia que hemos dejado atrás. El hecho histórico de la consulta popular, que le preguntamos al pueblo ecuatoriano sobre la decisión real de hacer una transformación profunda de la justicia, recibió el apoyo mayoritario. Y a partir de ello hemos inaugurado, yo diría, varios elementos. Uno, la elección de la Corte Nacional de Justicia, que es una corte que es producto de un concurso de oposición y méritos transparente. Todos pudimos seguir incluso los exámenes de manera directa. Creo que otro elemento importante de la actual Corte Nacional de Justicia es su integración paritaria. Es la única corte a nivel mundial que tiene una integración paritaria entre hombres y mujeres. Ese ya es un hito también en la democratización de la justicia. Y creo que lo otro que seguramente para los ciudadanos y ciudadanas es más importante es garantizar el servicio con mayor cercanía hacia los ciudadanos y ciudadanas. Durante estos meses que está en funcionamiento el Consejo de la Judicatura en Transición, nos ha mostrado un enorme número de creación de juzgados y quizás en áreas tan sensibles como son las denuncias de los ciudadanos en materia de seguridad, pero también todas las denuncias que los ciudadanos tienen y que eran parte del legado que nos dejó la vieja Corte Nacional de Justicia en materia, por ejemplo, de los derechos de niños y niñas. Es decir, hemos dado un salto cualitativo tanto en el servicio, en la accesibilidad,
pero también hemos fortalecido el Ministerio Público, por ejemplo. La Defensoría Pública hoy es un mecanismo que permite garantizar algo que es fundamental en el manejo de la justicia, que es la gratuidad y el acceso gratuito. Y eso permite que cualquier ciudadano tenga un acceso real a la justicia. Eso me parece que son como los elementos más importantes que resumen este cambio sustantivo que estamos haciendo. De la mano de ello, también estamos trabajando los cambios en materia legal. Está en debate el Código Orgánico Integral Penal, está en procesamiento, estamos procesando otros cuerpos legales que justamente coadyuvan a que se cumpla esta aspiración que el pueblo ecuatoriano expresó en las urnas en mayo del 2011. Otro elemento fundamental, ministra Espinosa, y que es transversal, tiene que ver con la posición de la Revolución Ciudadana frente al poder fáctico, frente a los medios de comunicación privados, mercantilistas. Posición que ha sido sin duda rechazada por diferentes sectores políticos conocidos en el país y por actores internacionales también ya muy conocidos. ¿Cuál es su mirada respecto a la posición que tiene el gobierno frente al manejo de los medios de comunicación, a la libertad de expresión en el Ecuador? Bueno, yo creo que es complicado cuando se confunde el derecho a la comunicación, el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa con los negocios de la comunicación. Yo creo que el gobierno de la Revolución Ciudadana ha hecho un esfuerzo gigantesco, ¿no?, en diferenciar, en separar ese contubernio poco sano, ¿no?, de el interés privado con el interés y el derecho público a la comunicación. Yo pienso que cuando Julian Assange decidió que era en Ecuador, era el Ecuador a quien quería pedir asilo, es justamente porque un hombre tan inteligente como él pudo hacer un análisis de cómo se manejaba aquí el derecho a la comunicación, el derecho a una información de calidad, a una información que recoja la verdad y no realmente una comunicación a la que ya nos habíamos acostumbrado los ecuatorianos, una comunicación que expresaba los intereses de ciertos grupos económicos y políticos, ¿no? Es clara nuestra ley antimonopolio, es clara la política que establece que si uno tiene un banco o un partido político o se dedica a cualquier otro negocio, pues no debe estar vinculado. Entonces, evidentemente yo pienso que son esos intereses que hemos primero puesto en el escenario público, que hemos transparentado, los que se ven amenazados ahora, y ahora, por ejemplo, se niegan rotundamente a aprobar una ley de comunicación que va a beneficiar a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Y hablando un poco desde la mirada de mi sector, esa posibilidad del 50 en los productos culturales, por ejemplo, en la música que escuchamos en las radios, ¿no?, en los productos culturales que vemos en los canales de televisión. Que ha tenido mucha oposición de los mismos radiodifusores. Eso es increíble, porque aquí la capacidad creativa de creadores y creadoras de este país es infinita. Los niveles de calidad son óptimos. Por lo tanto, nosotros como ciudadanos tenemos derecho a una información de calidad, al derecho a la comunicación, que por cierto nosotros hemos garantizado entregando frecuencias, democratizando el acceso a las frecuencias. Ahora las 14 nacionalidades del país tienen sus propias frecuencias y pueden ejercer su derecho a la comunicación y a ser debidamente informados en sus propios idiomas incluso. Entonces yo creo que aquí evidentemente hemos hecho una transformación que tiene que concluir con un marco legal adecuado que será la ley de comunicación. Y aquí hablo incluso como ciudadana. Yo creo que la existencia de medios públicos, la existencia ya de un espíritu crítico, porque ahora los ecuatorianos y ecuatorianas vemos dos veces cuando recibimos la información en un periódico determinado o un canal de televisión determinado o una radio determinada, ya somos capaces de filtrar y de saber que hay ciertas cosas que tenemos que tomar con de la comunicación ahora. ¿Por qué? Porque esa información que nos llega sumamente cargada de ciertos intereses económicos, de ciertos intereses políticos, y el Ecuador se está limpiando de eso. Se está limpiando con algo que es fundamental, que es el espíritu crítico. Saber qué es la información, de quién viene, cuál es la calidad y la veracidad de esa información. Porque aquí la distorsión y la falta de apego a la verdad han sido
el pan de cada día. Pero ahora las cosas están cambiando y tienen que continuar cambiando con una verdadera libertad de expresión, porque resulta ahora que la libertad de expresión tiene que ser para las élites que controlaban los medios en el pasado. La libertad de expresión es un derecho ciudadano de todos y todas, y aquí la tienen. Si uno lee un periódico un día o ve un noticiero o escucha la radio, ven que este es un país donde impera la libertad de expresión. Yo diría, por algo Julian Assange escogió el Ecuador para solicitar asilo. Lo debe haber estudiado a cuidado. Y bueno, no es que es una hipótesis, sino que su madre, que acaba de estar aquí en el Ecuador, nos ha confirmado que él, antes de tomar esa decisión, hizo un análisis de los 193 países que existen en el mundo para escoger el país. Y creo que el país que escogió es el Ecuador, y es por una razón. En esta parte final, ministro León, un poco haciendo un resumen y un balance del manejo económico de la producción que tiene el país. Usted está al frente de un ministerio coordinador fundamental. ¿Qué decir a aquellos que insisten en que el Ecuador se está cerrando a la cooperación con otros países, a los tratados de otros países? Porque recuerde usted que Colombia, que Perú, nuestros vecinos, tienen ya tratados de libre comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea. Ecuador está un poco rezagado en ese sentido. En esto, ¿cuál es la respuesta clara? Bueno, lo mismo, ¿no? Nosotros siempre vamos a firmar y vamos a negociar todo acuerdo que realmente nos beneficie y beneficie al país y beneficie a los ciudadanos. No es cuestión de entregar. A veces se confunden los objetivos con los medios. A veces parecería que el objetivo fundamental y final es firmar un acuerdo de libre comercio. Por supuesto que no. El objetivo fundamental es generar desarrollo para el país, para nuestro sector productivo. Y tenemos que ser muy cuidadosos. Recordemos que en el Ecuador no tenemos política monetaria, no tenemos nuestra propia moneda, y eso nos ata de brazos. Eso es como que nos hubieran cortado un brazo y solo tenemos la política comercial. Y claro, países como Colombia o Perú, que tienen su propia moneda, sí tienen una política monetaria, y si pasa cualquier cosa pueden devaluar su moneda. El Ecuador no lo puede hacer. Entonces tiene que ser muy cuidadoso con esa política comercial. Por eso cuando nos sentamos a negociar un acuerdo, nos fijamos muchísimo y tenemos que ver exactamente qué estamos obteniendo a cambio, porque eso es un acuerdo. Un acuerdo se cede de parte y parte. Por ejemplo, si nosotros nos sentamos a negociar cosas que no podemos claudicar, es el tema de compras públicas. En unos acuerdos se nos pide que no tengamos preferencia para la nacional en compras públicas. Eso es imposible, eso no lo podemos ceder bajo ningún punto de vista, porque las compras públicas han sido una herramienta poderosísima para fortalecer a la industria nacional, justamente. Porque damos primacía o preferimos la producción nacional, como es obvio. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Nos interesan firmar acuerdos comerciales? Por supuesto que nos interesan firmar acuerdos comerciales. Tenemos que extender nuestros mercados, eso es fundamental. Somos un país pequeño, somos un país dolarizado, dependemos de las divisas que vengan de la exportación, pero tenemos que hacerlo con mucho cuidado, y ese es el cuidado que estamos teniendo analizando cada una de las opciones. Y es mentira que no hemos buscado nuevos mercados. Hemos abierto nuevos mercados en este gobierno. Está Singapur, está China, está Corea del Sur, está Rusia. Con Rusia hemos incrementado el comercio enormemente, es decir, ahí están los resultados. Las exportaciones no es que han disminuido, han incrementado 2 veces, 2 años consecutivos, vamos incrementando en un 20%. Decía, el 50% de bienes industrializados y semi-industrializados. Es decir, estamos buscando acuerdos, estamos buscando comercio. Hemos abierto 22 oficinas comerciales. Hemos dado un giro al rol de la Cancillería. Ya no simplemente una diplomacia, como decía el presidente, de cócteles, sino una diplomacia que realmente salga a defender los intereses del país, pero que también salga a vender al país. Y en eso estamos encaminados. Insisto, los acuerdos comerciales son importantes, pero es una herramienta, y una herramienta que tenemos que usarlo en medida que nos beneficie. Por eso es que no salimos a aventurarnos y a firmar cualquier acuerdo que se nos proponga enfrente, porque eso sería entregar los beneficios que tendría el país o los beneficios que estamos dando a nuestro sector productivo, y obviamente por lo mismo, por defender a nuestro sector productivo, no lo vamos a permitir. Ministra, la pregunta final, y ya no es un poco el análisis de los 5 años, sino algo muy puntual y coyuntural. ¿Cómo está la situación del movimiento país respecto a las firmas y esta especie de fraude que ha denunciado el presidente de la República, en donde algunos movimientos han comprado firmas falsificadas, etcétera, y donde ha puesto un poco el dedo en la llaga de este proceso electoral? Quizás esa es otra de las características de nuestro gobierno, el de la lucha por la ética. Creo que este es
uno más de esos hechos. Estamos pidiendo un baño de verdad, yo diría a partir de algo que nos comprometimos durante el proceso constituyente. Nos comprometimos, uno, a fundar un nuevo sistema de partidos y movimientos políticos que tengan como base los preceptos ideológicos, que tengan una base política clara, unos principios programáticos definidos, en organizaciones políticas en donde la democracia interna sea parte de sus principios, en donde los procesos de deliberación estén presentes y sean parte del orden del día. Y un elemento adicional se planteó en la norma constitucional, la necesidad de la reinscripción y la inscripción de todos los partidos y movimientos como mecanismos concretos de relegitimación de esas organizaciones políticas. Estamos asistiendo hoy a una tamaña irresponsabilidad de todas las organizaciones políticas de engañar a la ciudadanía en todo lo que ha estado sucediendo en estos días. Creo que hemos respaldado 100% la decisión del Consejo Nacional Electoral de hacer una verificación integral de todas las firmas, de tal manera que sea transparente, de manera que toda la ciudadanía pueda conocer y tener acceso a lo que ha sucedido en cada una de las organizaciones políticas. Hay una responsabilidad ineludible de cada una de las organizaciones políticas. Hoy las organizaciones políticas están buscando culpar a quien es el órgano de control. Sin embargo, me parece que corresponde a cada una de las organizaciones políticas asumir esa responsabilidad, plantearle a la ciudadanía que terminaron tercerizando lo que debió haber sido una acción militante de dialogar con los ciudadanos y ciudadanas y plantearles cuáles son los principios por los cuales les invitan a ser parte de un movimiento político. Creo yo que ese es un elemento necesario hoy, que haya una transparencia total, de tal manera que lo que está planteado en la Constitución, que es refundar el sistema de partidos y movimientos políticos, realmente sea parte de esta inauguración y de este proceso que estamos inaugurando día a día en el país, de tener una democracia en la cual también la convivencia entre las distintas organizaciones políticas sea parte de esa democracia que aspiramos los ecuatorianos y ecuatorianas. Muy bien, ministra. A pesar de la campaña de desprestigio emprendida por los medios de comunicación mercantilistas, el gobierno nacional goza de una alta popularidad, según las últimas encuestas. El 80% de los ecuatorianos respalda la gestión del presidente Correa. Escuchemos sus razones en este segmento del Ciudadano Opina. Excelente, porque nos ha dado la oportunidad de hacer algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, a las trabajadoras del hogar, como yo soy de ese grupo, entonces tenemos un mejor salario, las cosas han cambiado, tenemos el seguro social. Por ejemplo, me fui de viaje a Esmeraldas, las carreteras están excelentes. El trabajo que está haciendo el gobierno me parece muy excelente. Durante estos 30 años lo que no se ha dado se está dando ahora. Yo creo que todos los ciudadanos en su conjunto, inclusive gente que no está de acuerdo con el régimen, podrá dar fe del volumen gigantesco de obras que se han hecho. Las carreteras, los sistemas de salud, inversiones de todo tipo, los aeropuertos que se han construido, es decir, un volumen de inversión enorme. Si usted ve los problemas económicos que tienen los países en Europa, destruidos, con la gente que está saliendo, en fin, y a pesar de esa crisis económica aquí, vea el volumen de obra que se ha hecho, es algo impresionante. Yo diría que hay muchos cambios, ¿no? Y que está muy bien, y si hay que votar de nuevo por él, hay que hacerlo. De esta forma llegamos a la parte final. Les recordamos que estas y otras informaciones las puede encontrar en nuestro sitio de internet elciudadano.gov.es. Gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.